En 78 años de vida, jamás pensé que mis propios hijos intentarían asesinarme por dinero, pero ese mensaje en la playa me salvó la vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Joaquín Morales Serrano, tengo 78 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era el 15 de julio de 2023, un sábado perfecto de verano en las playas de Valencia. Hacía 2 años que había enviudado desde que perdí a mi querida Rosa en septiembre de 2021 y mis hijos, Sergio, Cristina y Raquel, habían insistido en que pasáramos el día juntos como familia. Debo confesar que me emocioné. Desde la muerte de Rosa, mis relaciones familiares se habían vuelto más distantes. Sergio tenía 55 años y siempre parecía ocupado con sus negocios. Cristina, de 52, vivía absorta en su mundo de lujos. Y Raquel, la menor con 48 años, apenas me visitaba. Pero ese día parecían diferentes, más atentos, más cariñosos. Estábamos instalados bajo una sombrilla azul, cerca del chiringuito El Mediterráneo. El mar estaba tranquilo, las gaviotas volaban en círculos, y yo observaba a las familias disfrutar del día. Mis hijos charlaban animadamente sobre sus vidas, sus trabajos, y por primera vez en mucho tiempo me sentía parte de algo. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Las 14:47 horas exactamente. Un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero algo me impulsó a mirar el mensaje que acababa de llegar. Sal discretamente, no digas nada a tus hijos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. ¿Quién podía enviarme algo así? ¿Y por qué específicamente mencionar a mis hijos? Miré a Sergio, Cristina y Raquel, que seguían conversando como si nada hubiera pasado, pero ahora sus risas me sonaban extrañas, casi forzadas. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número. Es urgente. Tu vida depende de ello. Estoy en el aparcamiento, coche rojo. Confía en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Durante toda mi vida he sido un hombre precavido, pero también he aprendido a confiar en mi instinto. Y mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Me siento un poco mareado, mentí, levantándome lentamente de la tumbona. Creo que ha sido demasiado sol. Voy a dar un paseo corto para refrescarme. Sergio se incorporó inmediatamente. ¿Quieres que te acompañe, papá? No, respondí con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Solo necesito caminar un poco. Volveré enseguida. Cristina me miró con lo que parecía preocupación genuina. Ten cuidado, papá, no te alejes mucho. Caminé hacia el aparcamiento con pasos que intentaba que fueran casuales, pero mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quién sabía que estaba aquí? ¿Quién conocía a mis hijos lo suficiente como para enviarme una advertencia tan específica? Entonces la vi. Una mujer de aproximadamente 35 años, cabello castaño recogido en una cola, esperaba junto a un Seat León rojo. Sus ojos mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación que reconocí inmediatamente. «¿Nerea?», susurré, incrédulo. Nerea Jiménez Castro trabajaba como empleada doméstica en casa de Sergio desde hacía 8 años. La conocía bien, era una mujer responsable y discreta, madre soltera de una niña llamada Valeria de 8 años. Siempre había mostrado respeto hacia mí, y yo, a cambio, me había asegurado de que Sergio la tratara bien y le pagara un salario justo. «Don Joaquín», dijo con voz temblorosa, «gracias por venir. Sé que esto debe parecerle muy extraño, pero necesito que me escuche con atención. Su vida está en peligro». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El ruido de los niños jugando en la playa, el sonido de las olas, el murmullo de las conversaciones. Todo se desvaneció mientras procesaba sus palabras. «¿De qué estás hablando, Nerea?». Ella miró nerviosamente hacia la playa, donde mis hijos seguramente se preguntaban por qué tardaba tanto. «No podemos hablar aquí. Súbase al coche, por favor. Tengo algo que enseñarle». Mi instinto me decía que confiara en ella. Durante 8 años, Nerea había demostrado ser una persona íntegra y leal.
Si se arriesgaba tanto para advertirme de algo, tenía que ser grave. Me subí al asiento del pasajero y ella arrancó inmediatamente. «Don Joaquín», comenzó mientras manejaba hacia una zona más tranquila. «Lo que voy a decirle va a ser muy difícil de creer, pero sus hijos están planeando hacerle daño». Las palabras de Nerea resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. Mis hijos, planeando hacerme daño. Era imposible de creer, pero la seriedad en su rostro me obligó a escuchar. Detuvo el coche en una zona industrial apartada, lejos de miradas curiosas. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil. «Don Joaquín, trabajo en casa de Sergio desde 2015. Ayer, mientras limpiaba su despacho, encontré unos papeles que me hicieron sospechar. Pero lo que descubrí después...» Su voz se quebró. Tomé fotografías como prueba. Deslizó la pantalla y me mostró la primera imagen. Era un documento bancario con mi firma, pero yo no recordaba haberlo firmado jamás. «¿Reconoce esta firma, don Joaquín?» Examiné la pantalla con detenimiento. Era indudablemente mi letra, mi rúbrica característica, pero algo me perturbaba profundamente. La fecha indicaba el 8 de julio de 2023, apenas una semana atrás. «Sí, es mi firma, pero...» Intenté recordar. «Espera, fue el día del asado en casa de Sergio. Me pidieron firmar varios papeles, dijeron que eran trámites rutinarios para el seguro médico familiar». Nerea asintió gravemente. «Eso pensé. Pero mire qué documento firmó realmente». Amplió la imagen. Mis ojos se abrieron con horror. No era ningún seguro médico. Era una autorización de transferencia bancaria por 950.000 euros, toda mi fortuna, los ahorros de una vida entera de trabajo honesto. «Esto no puede ser real», murmuré, sintiendo cómo la sangre se helaba en mis venas. «Hay más», continuó Nerea mostrándome otra fotografía. Esta vez era un poder notarial que me otorgaba poderes absolutos sobre mis bienes a Sergio. Y esto, la tercera imagen, me dejó sin respiración. Era un borrador de testamento, claramente falsificado, donde legaba todo mi patrimonio a mis 3 hijos, eliminando cualquier donación caritativa que había planificado hacer a la parroquia. Pero, ¿cómo es posible? Yo estaba consciente cuando firmé. Recuerdo perfectamente ese día. Nerea me miró con compasión mezclada con urgencia. «Don Joaquín, ¿recuerda sentirse extraño después de comer? Mareos, confusión, somnolencia». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Efectivamente, recordaba haber sentido un cansancio inusual esa tarde. Había atribuido el malestar al calor y a mi edad, pero ahora pensé que era el vino, admití débilmente. «Encontré esto en la cocina de Sergio», dijo, mostrándome otra foto. Era un frasco pequeño con etiqueta médica. Bromazepam 6 miligramos. También había restos de un líquido incoloro que desconocía. Mi mente trabajaba febrilmente conectando los puntos. El almuerzo familiar tan insistente, mi extraña somnolencia, los documentos que firmé sin leer completamente porque confiaba en mi familia, me drogaron, susurré, más para mí mismo que para ella. «Eso creo. Sí, pero lo peor aún está por venir». Nerea respiró profundamente antes de continuar. «Ayer por la noche, mientras recogía los platos después de cenar, escuché una conversación telefónica de Sergio. Hablaba con alguien sobre una deuda muy grande, don Joaquín. Mencionó la cantidad de 380.000 euros. La cifra me impactó como un puñetazo. Era una fortuna que ninguno de mis hijos podría reunir con sus ingresos regulares. Sergio parecía desesperado. Le decía a la persona al teléfono que el viejo problema se resolvería pronto, que tenía acceso a los fondos necesarios. Cuando mencionó su nombre, don Joaquín, supe que tenía que advertirle. «¿A quién le deben tanto dinero?» No estoy completamente segura, pero escuché mencionar nombres que me dieron miedo. Gente del barrio de Vallecas involucrada en préstamos ilegales. Sergio repitió varias veces el nombre Miguel el Navaja. Conocía esa reputación. Valencia tenía sus zonas peligrosas, y los usureros sin escrúpulos eran una realidad que prefería ignorar. Pero ahora esa realidad había alcanzado a mi propia familia. Pero si ya tienen acceso a mi dinero con esos documentos falsificados,
¿Por qué necesitan? Nerea me interrumpió con expresión grave. Porque hay un problema, don Joaquín. Los bancos están siendo más cautelosos con transferencias grandes de personas mayores. Necesitan que usted esté presente, consciente, y ratifique personalmente operaciones superiores a 100.000 euros. Entonces comprendí la magnitud del peligro. No bastaba con haberme drogado una vez para obtener mi firma. Necesitaban mantenerme bajo control, manipulable, quizás permanentemente incapacitado para tomar decisiones independientes. «Hay algo más que debes saber», añadió Nerea con voz apenas audible. «Esta mañana temprano, antes de que salieran hacia la playa, escuché a Cristina hablando por teléfono con alguien. Mencionó algo sobre un plan B en caso de que usted se volviera problemático». «¿Plan B?» No pude escuchar todo claramente, pero mencionó palabras como accidente, escaleras de casa y gerencia rápida. El horror de la situación me golpeó con fuerza total. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo planeaban robarme. Estaban dispuestos a eliminarme si era necesario. Por eso le envié el mensaje, don Joaquín. Ayer por la noche llamé a la policía y les expliqué todo. Están investigando, pero necesitan más pruebas. Hoy temprano me dijeron que vendrían a registrar su casa esta tarde. ¿La policía está involucrada? Sí. El inspector Tomás Guerrero Sánchez está a cargo del caso. Él fue quien me sugirió advertirle discretamente cuando salieran juntos hoy. La policía ya está en camino hacia su domicilio para ejecutar una orden de registro. Mi mente trataba de procesar toda esta información abrumadora. En menos de una hora había pasado de disfrutar un día familiar en la playa a descubrir que mis hijos planeaban drogarme, robarme y posiblemente matarme. ¿Qué hacemos ahora, Nerea? Tenemos que ir directamente a comisaría. El inspector Guerrero quiere tomarle declaración y hacerle análisis de sangre para comprobar si aún quedan restos de las drogas que le administraron la semana pasada. Sentí una mezcla de gratitud y terror. Gratitud hacia esta mujer valiente que había arriesgado todo para salvarme, y terror por la traición inconcebible de mis propios hijos. Gracias, Nerea. No sé cómo pagarte lo que has hecho por mí. Ella me miró con determinación. Usted siempre me trató con respeto y dignidad, don Joaquín. Jamás podría permitir que le hicieran daño. Mientras nos dirigíamos hacia la comisaría, una pregunta me martillaba la mente. ¿Cómo había llegado mi familia a este punto de desesperación? Y sobre todo, ¿qué más estaba dispuesta a hacer para obtener mi dinero? El trayecto hacia la comisaría de Policía Nacional duró apenas 15 minutos, pero se sintió como una eternidad. Nerea conducía con nerviosismo evidente, revisando constantemente los espejos retrovisores, mientras yo intentaba asimilar la dimensión real de la conspiración contra mí. «Don Joaquín», dijo rompiendo el silencio tenso, «hay detalles adicionales que debe conocer antes de hablar con el inspector Guerrero. Lo que descubrí es mucho más complejo de lo que imaginé inicialmente». Aparcó en una calle lateral cerca de la comisaría y se giró hacia mí con expresión preocupada. Anoche, después de escuchar esa conversación telefónica de Sergio, decidí investigar más. Esperé hasta que todos durmieran y revisé su despacho minuciosamente. Encontré una carpeta oculta detrás de unos libros. Sacó nuevamente su teléfono y me mostró fotografías de documentos que me helaron la sangre. Eran facturas de compras extravagantes, un Mercedes-Benz último modelo por 95.000 euros a nombre de Sergio, joyas de lujo para Cristina por valor de 45.000 euros y un apartamento en la costa que Raquel había adquirido recientemente por 180.000 euros. Ninguno de sus hijos tiene ingresos suficientes para costear esto, explicó Nerea. Sergio gana aproximadamente 3.500 euros mensuales en su trabajo de consultoría, Cristina recibe unos 2.800 como administrativa y Raquel apenas 2.200 en su empleo de medio tiempo. Es imposible que pudieran permitirse semejante nivel de vida. La matemática era aplastante. Entre los tres no superaban los 900 euros mensuales, cantidad insuficiente para mantener los lujos que evidentemente habían estado disfrutando. ¿Cómo financiaron todo esto entonces? Esa es la parte más aterradora, don Joaquín.
Encontré contratos de préstamos privados firmados con prestamistas ilegales. Los términos son brutales. Intereses del 15% mensual, garantías personales que incluyen amenazas físicas y plazos de devolución imposibles de cumplir. Me mostró fotocopias de esos contratos. Los nombres de los acreedores me resultaban desconocidos, pero las cantidades eran astronómicas. Sergio debía 150.000 euros, Cristina 120.000 y Raquel 110.000. En total, 380.000 euros de deuda con personas que, según las cláusulas del contrato, no dudarían en usar métodos violentos para recuperar su dinero. Y este tal Miguel el Navaja, según lo que pude investigar discretamente, es el líder de una organización dedicada al préstamo usurario en los barrios marginales de Valencia y Madrid. Tiene antecedentes penales por extorsión, amenazas graves y lesiones. Sus métodos de cobranza son conocidos por su brutalidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mis hijos no solo habían caído en las garras de prestamistas sin escrúpulos, sino que habían elegido a uno de los más peligrosos de la región. ¿Cuándo vencían estos préstamos? Nerea revisó sus fotografías. El plazo final era el 20 de julio de 2023, es decir, dentro de 5 días. Si no pagaban la totalidad, las consecuencias serían severas. Ahora entendía la desesperación que había motivado su plan. No tenían alternativa, o conseguían mi dinero inmediatamente, o enfrentarían represalias que podrían incluir violencia física, daño a sus propiedades o peor aún. Pero hay algo más perturbador que encontré, continuó Nerea con voz temblorosa. Una conversación registrada en el teléfono de Sergio que aparentemente olvidó borrar. Reprodujo un audio de mala calidad, pero suficientemente claro para comprender el diálogo. Era la voz de Sergio hablando con un hombre de acento madrileño. Miguel, necesito más tiempo. El viejo es más desconfiado de lo que pensábamos. No hay más tiempo, Sergio. ¿Sabes cuáles son las reglas? 380.000 euros antes del jueves, o empezamos con los correctivos. Tengo un plan. Mi padre tiene casi 1 millón guardado. Solo necesito que esté cooperativo. ¿Y si no coopera? Hubo una pausa larga antes de que Sergio respondiera con frialdad que me destrozó el corazón. Entonces tendremos que acelerar su partida. Un accidente doméstico, algo natural para un hombre de su edad. La herencia se procesaría en semanas. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Escuchar a mi propio hijo planificar mi muerte con tal frialdad era más doloroso que cualquier traición financiera. ¿Cuándo grabaste esto? Anteayer por la noche. Sergio habló desde el jardín, creyendo que nadie lo escuchaba, pero dejó la ventana de su dormitorio abierta y su teléfono estaba conectado a un grabador automático que usa para sus reuniones de trabajo. ¿Los otros están al tanto del plan? Completamente. Encontré mensajes de WhatsApp entre los 3 hermanos coordinando los detalles. Cristina había investigado sobre medicamentos que podrían simular un ataque cardíaco natural. Raquel había consultado discretamente con una funeraria sobre procedimientos de cremación rápida. La magnitud de su conspiración me abrumaba. No era una decisión impulsiva motivada por la desesperación financiera. Era un plan meticulosamente elaborado, donde cada hermano tenía responsabilidades específicas para asegurar mi eliminación y el acceso inmediato a mi herencia. ¿Qué tipo de drogas usaron conmigo la semana pasada? Según lo que encontré, una combinación de bromazepam, un ansiolítico poderoso, mezclado con un derivado líquido conocido como cetrolum. Esta segunda sustancia produce confusión temporal, pérdida de memoria a corto plazo y una sensación de confianza excesiva que hace que las víctimas firmen documentos sin cuestionarlos. ¿Dónde consiguieron esas sustancias? Cristina trabaja en una empresa farmacéutica. Tiene acceso a medicamentos controlados y conoce sus efectos. Aparentemente había estado preparando esta mezcla durante semanas. El puzzle comenzaba a completarse. No había sido coincidencia que me invitaran a ese almuerzo familiar, ni que insistieran tanto en que probara el vino especial que habían comprado para la ocasión. Todo había sido calculado para incapacitarme temporalmente y obtener mi firma en documentos que no recordaba haber leído completamente. Nerea,
¿por qué decidiste arriesgarte tanto para ayudarme? Podrías haber simplemente renunciado y buscado otro empleo. Ella me miró con una mezcla de determinación y emoción. Don Joaquín, usted fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesitaba. Cuando Valeria nació y me convertí en madre soltera, usted se aseguró de que Sergio me diera permiso de maternidad pagado. Cuando mi hija estuvo enferma el año pasado, usted personalmente pagó las facturas médicas sin que yo se lo pidiera. Sus palabras me conmovieron profundamente. Además, continuó, si permitía que lastimaran a una persona tan buena como usted, ¿qué tipo de ejemplo sería para mi hija? Algunos principios valen más que cualquier empleo. Mientras nos dirigíamos finalmente hacia la entrada de la comisaría, una certeza terrible se asentó en mi mente. La familia que había amado y protegido durante décadas estaba dispuesta a asesinarme por dinero. Y si no actuaba inmediatamente, dentro de 5 días podría estar muerto. Mientras esperábamos en la sala de la comisaría a que el inspector Guerrero nos atendiera, mi mente comenzó un viaje doloroso hacia el pasado. Las revelaciones de Nerea habían abierto una herida profunda, pero también me obligaron a reexaminar los últimos 2 años de mi vida con una claridad devastadora. Todo comenzó el 23 de septiembre de 2021. Rosa, mi compañera de 52 años de matrimonio, falleció tras una batalla de 6 meses contra el cáncer de páncreas. Recuerdo vívidamente cómo mis hijos se comportaron durante esos días finales, atentos, cariñosos, aparentemente devastados por la pérdida inminente de su madre. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, ciertos detalles que había interpretado como amor filial adquirían un significado siniestro. Durante las últimas semanas de vida de Rosa, Sergio había insistido repetidamente en conocer los detalles financieros familiares. Decía que era importante estar preparado para ayudarme con los trámites burocráticos después del funeral. Cristina había sido quien más preguntaba sobre mis ahorros y planes de jubilación. «Papá, queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas», repetía constantemente. En aquel momento, interpreté su insistencia como preocupación genuina por mi bienestar futuro. Raquel, la menor, había sido más sutil. Se ofrecía a acompañarme a citas médicas y reuniones bancarias, siempre con la excusa de apoyar a papá en estos momentos difíciles. Nunca sospeché que estaba memorizando información sobre mis cuentas e inversiones. Los primeros meses después del funeral fueron los más oscuros de mi existencia. La casa se sentía vacía, silenciosa, llena de recuerdos que me ahogaban. Rosa había sido mi ancla, mi razón de levantarme cada mañana. Sin ella, me sumergí en una depresión profunda que casi me consume. Fue entonces cuando encontré refugio en la fe. La parroquia de San Miguel se convirtió en mi santuario. Padre Antonio Romero Gil, un hombre sabio de 65 años, me acogió con comprensión y paciencia. Comencé asistiendo a misa dominical, luego a los servicios entre semana y finalmente me convertí en un feligrés diario. «Don Joaquín», me decía el padre Antonio, «el dolor que siente es la otra cara del amor que compartió con Rosa. No huya de él, acéptelo como parte de su conexión eterna con ella». Sus palabras me consolaron y gradualmente encontré paz en la oración, en la meditación, en la sensación de formar parte de algo más grande que mi propio sufrimiento. La iglesia me dio estructura cuando mi vida carecía de propósito, y comunidad cuando la soledad amenazaba con destruirme. Durante este período de renovación espiritual, mis hijos intensificaron sus visitas. Al principio me emocioné pensando que finalmente habíamos desarrollado los vínculos familiares que Rosa siempre había deseado. Sergio venía los martes por la tarde, Cristina los jueves y Raquel los sábados. Parecía una rutina perfecta de apoyo familiar. Pero ahora, recordando esas visitas con nueva perspectiva, reconocía patrones inquietantes. Siempre preguntaban sobre mi salud de manera específica. ¿Tomaba medicamentos? ¿Tenía dificultades para recordar cosas? ¿Había considerado establecer un poder legal para emergencias médicas? Las preguntas sobre dinero
eran constantes pero disfrazadas de preocupación. Papá, ¿has pensado en consolidar tus ahorros en una sola cuenta para simplificar la gestión? ¿No sería más conveniente tener acceso online a tus fondos? ¿Has actualizado tu testamento después de la muerte de mamá? Sergio había sido particularmente insistente sobre este último punto. En enero de 2022, apenas 4 meses después del funeral, me presionó para visitar al notario por precaución. En aquel momento cedí porque parecía una sugerencia sensata de un hijo responsable. Recordaba vívidamente esa visita notarial. Sergio me acompañó y permaneció presente durante toda la consulta. El notario, el señor García Valdés, había preparado varios documentos que, según Sergio, modernizarían mis disposiciones testamentarias y protegerían mi patrimonio. Firmé todo confiadamente, creyendo que estaba asegurando el futuro de mis hijos. Pero ahora me preguntaba qué documentos adicionales podrían haber incluido entre esos papeles. ¿Habría firmado poderes notariales sin darme cuenta? ¿Autorizaciones bancarias ocultas entre cláusulas testamentarias legítimas? Cristina había adoptado una estrategia diferente, pero igualmente efectiva. Se presentaba como la administradora familiar oficiosa, ofreciéndose a manejar mis facturas mensuales y trámites burocráticos. Papá, déjame ayudarte con estas cosas aburridas. Tú concéntrate en recuperarte emocionalmente. Gradualmente, ella había asumido control sobre varios aspectos de mi vida financiera diaria. Pagaba mis servicios públicos, manejaba correspondencia bancaria y se encargaba de renovar seguros y suscripciones. En retrospectiva, esto le había dado acceso completo a información sobre mis recursos económicos. Raquel había elegido la aproximación más sutil y manipulativa. Se enfocaba en mi estado emocional, presentándose como la hija comprensiva que mejor entendía mi dolor. Papá, sabes que puedes confiar en mí con cualquier preocupación. Los hermanos mayores a veces no entienden, pero yo siempre estaré aquí para ti. Sus visitas incluían largas conversaciones sobre Rosa, memorias compartidas y planes para honrar su legado. Durante estas charlas íntimas, Raquel extraía información sobre mis intenciones caritativas, mis deseos de donar a la parroquia y mis planes para el futuro. Ahora comprendía que cada hijo había desarrollado una especialidad dentro de su conspiración. Sergio manejaba los aspectos legales y notariales, Cristina controlaba la administración financiera cotidiana y Raquel manipulaba mi estado emocional para mantenerme vulnerable y confiado. El cambio más significativo había ocurrido en los últimos 6 meses. Sus visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Notaba intercambios de miradas entre ellos, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando entraba en la habitación y un nivel de estrés que no sabía cómo interpretar. En junio de 2023, Sergio había sugerido esas reuniones familiares regulares en su casa. Papá, ahora que estás mejor emocionalmente, deberíamos pasar más tiempo juntos como familia. Mamá habría querido vernos unidos. Esos almuerzos dominicales en casa de Sergio se convirtieron en eventos semanales que yo esperaba con alegría genuina. Finalmente, parecíamos haber encontrado la armonía familiar que Rosa había soñado. Pero evidentemente, para mis hijos, esos encuentros tenían un propósito completamente diferente: estudiar mis rutinas, evaluar mi estado mental y preparar el terreno para su plan final. El almuerzo del 8 de julio, cuando me drogaron para obtener mi firma, había sido simplemente la culminación de meses de preparación meticulosa. No fue un acto impulsivo de desesperación, sino el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada para acceder a mi patrimonio. Mientras permanecía sentado en esa sala de espera, rodeado de carteles sobre seguridad ciudadana y prevención de delitos, una revelación amarga se asentó en mi conciencia. Durante 2 años había confundido manipulación calculada con amor filial. Mi vulnerabilidad emocional tras la muerte de Rosa los había convertido en depredadores, no en consoladores. La fe que tanto me había ayudado a sanar ahora enfrentaba su prueba más difícil. ¿Cómo reconciliar las enseñanzas cristianas sobre perdón y amor familiar
con la realidad brutal de que mis propios hijos estaban dispuestos a asesinarme por dinero. Don Joaquín Morales Serrano, adelante por favor. La voz del inspector Tomás Guerrero Sánchez resonó en la sala de espera con autoridad profesional. Era un hombre de aproximadamente 50 años, altura media, complexión robusta y mirada penetrante que inspiraba confianza inmediata. Su uniforme impecable y modales serios me tranquilizaron en medio de la tormenta emocional que atravesaba. Buenos días, inspector. Esta es Nerea Jiménez Castro, quien me alertó sobre la situación, dije mientras nos dirigíamos hacia su oficina. Señora Jiménez, su llamada de anoche fue muy oportuna. Hemos estado trabajando intensamente desde entonces para verificar la información que nos proporcionó, respondió el inspector mientras nos invitaba a sentarnos frente a su escritorio lleno de expedientes y documentos. La oficina era austera pero eficiente. Paredes blancas decoradas únicamente con certificados policiales, un mapa detallado de Valencia y fotografías oficiales del rey y autoridades autonómicas. 2 computadoras funcionaban simultáneamente, mostrando bases de datos que no alcanzaba a distinguir desde mi posición. Don Joaquín, antes de proceder con su declaración formal, necesitamos realizarle análisis médicos urgentes. Nuestro equipo forense requiere muestras sanguíneas y capilares para detectar posibles residuos de sustancias que puedan haber sido administradas sin su consentimiento. ¿Aún es posible detectar algo después de una semana?, pregunté con inquietud. Dependiendo de las sustancias utilizadas, sí. El bromazepam puede permanecer detectable en sangre durante 3-7 días y ciertos metabolitos persisten en cabello hasta 3 meses. Si realmente le suministraron la combinación que describe la señora Jiménez, encontraremos evidencia. Un técnico forense ingresó portando un maletín médico profesional. El procedimiento fue rápido pero minucioso. Extracción sanguínea, muestras capilares y un examen físico básico para evaluar mi estado general de salud. Durante el proceso, el inspector continuó explicándome los pasos legales que seguirían. Basándonos en las pruebas fotográficas que nos proporcionó la señora Jiménez, obtuvimos una orden judicial para intervenir las comunicaciones de sus hijos y registrar sus domicilios. El operativo comenzó hace 2 horas. ¿Ya están en mi casa? Efectivamente. Un equipo especializado está ejecutando registros simultáneos en las residencias de Sergio, Cristina y Raquel. También hemos solicitado al Banco Santander congelamiento preventivo de todas sus cuentas para evitar transferencias no autorizadas mientras se desarrolla la investigación. La eficiencia policial me sorprendió gratamente. En menos de 24 horas desde la llamada de Nerea, habían organizado una operación compleja que protegía mis intereses y buscaba evidencia adicional contra mis hijos. Inspector, ¿qué sucederá cuando mis hijos regresen de la playa y descubran el registro? Hemos coordinado la operación para que coincida con su ausencia. Nuestros agentes tienen órdenes de completar el registro antes de que retornen. Sin embargo, necesitamos su cooperación para una fase crucial del plan. Guerrero se inclinó hacia adelante, adoptando una postura más confidencial. Don Joaquín, queremos organizar una operación controlada que nos permita obtener confesiones directas de sus hijos. Las pruebas documentales son sólidas, pero testimonios grabados fortalecerían considerablemente el caso judicial. ¿Qué tipo de operación? Necesitaríamos que regrese a casa de Sergio esta noche, aparentando normalidad, pero portando dispositivos de grabación ocultos. Si conseguimos que admitan verbalmente el plan, tendremos evidencia irrefutable de conspiración para cometer fraude y posiblemente homicidio premeditado. La propuesta me aterrorizó. Regresar voluntariamente al lugar donde mis propios hijos habían planeado drogarme nuevamente, sabiendo que estaban desesperados y que el plazo de sus deudas vencía en días, parecía extremadamente peligroso. No hay alternativas menos arriesgadas. Comprendo su preocupación, pero consideremos la situación legal actual, explicó el inspector consultando sus notas. Tenemos evidencia documental de falsificación, fotografías de sustancias controladas y grabaciones telefónicas comprometedoras. Sin embargo,
Un abogado competente podría argumentar que usted firmó esos documentos conscientemente, que las medicinas son de uso médico legítimo y que las conversaciones grabadas son interpretables de múltiples maneras. Nerea, quien había permanecido silenciosa durante la conversación, intervino con determinación. Don Joaquín, yo estaré allí para protegerlo. Puedo asegurarme de que no consuma nada que ellos le ofrezcan y mantener comunicación constante con la policía. La señora Jiménez tiene razón, confirmó Guerrero. Ella sería nuestra colaboradora oficial en la operación. Además, instalaremos equipos de vigilancia externa y tendremos unidades de intervención rápida posicionadas en un radio de 2 cuadras. ¿Qué sucede si algo sale mal? Si se dan cuenta de la grabación o si deciden acelerar su plan. Hemos considerado esos riesgos. Usted portaría un dispositivo de emergencia que activaría intervención inmediata si presiona un botón específico. Además, estableceremos códigos de seguridad que la señora Jiménez puede usar para solicitar ayuda sin despertar sospechas. El inspector me mostró un dispositivo diminuto, similar a un botón de camisa, pero equipado con micrófono de alta sensibilidad y transmisor GPS. La tecnología me impresionó por su sofisticación y discreción. También consideremos las consecuencias de no actuar decisivamente, continuó Guerrero. Sus hijos están bajo presión extrema de prestamistas violentos. Si no obtienen el dinero en los próximos días, podrían intentar algo desesperado e irreversible. Sus palabras me obligaron a confrontar una realidad terrible. Independientemente de mis miedos, mis hijos ya habían cruzado líneas morales que no tenían retorno. Si no los detenía ahora cuando tuviera protección policial y evidencia legal, las próximas oportunidades podrían ser demasiado tardías. ¿Cuándo sería esta operación? Idealmente esta misma noche. Según nuestras investigaciones, sus hijos planeaban invitarlo a cenar mañana domingo para finalizar ciertos trámites familiares. Anticiparnos a su cronograma nos daría ventaja táctica. ¿Cómo explicaría mi regreso inesperado después de haberme marchado de la playa? La señora Jiménez sugirió una coartada convincente. Usted se sintió mal durante el paseo, ella lo encontró desorientado cerca del aparcamiento y lo acompañó a casa de Sergio para que sus hijos pudieran cuidarlo. Nerea asintió confirmando el plan. Les diré que lo encontré mareado y preocupado por su presión arterial. Conocen mi discreción y no sospecharán que contacté a la policía. El técnico forense regresó con resultados preliminares de los análisis. Inspector, confirmamos presencia de bromazepam en concentraciones significativas y detectamos trazas de una sustancia que coincide con derivados del cetrolum. Los niveles sugieren administración en dosis altas hace aproximadamente una semana. Perfecto. Don Joaquín, esto confirma científicamente que fue drogado. Tenemos base sólida para proceder con cargos criminales. La validación científica de las sospechas de Nerea me llenó de una mezcla de alivio y horror. Alivio porque finalmente tenía pruebas objetivas de la traición. Horror porque confirmaba que mis propios hijos habían estado dispuestos a incapacitarme químicamente para robarme. Inspector, acepto participar en la operación. Pero necesito una garantía. Si algo sale mal, si mi vida corre peligro real, sus agentes intervendrán inmediatamente sin importar el estado de la grabación. Tiene mi palabra personal y mi compromiso profesional, don Joaquín. Su seguridad es nuestra prioridad absoluta. Mientras salíamos de la comisaría para preparar los detalles finales de la operación nocturna, una certeza se cristalizó en mi mente. Esa noche, enfrentaría a mis hijos sabiendo exactamente quiénes eran realmente. Ya no serían los niños que había criado, ni los adultos que creía haber educado en valores éticos. Serían criminales desesperados dispuestos a todo por dinero, y yo sería el instrumento de su propia condena. Eran las 18:30 horas cuando regresamos a la comisaría para ultimar los detalles de la operación nocturna. El inspector Guerrero había convocado a un equipo especializado que incluía técnicos en vigilancia, expertos en comunicaciones y agentes de la unidad de intervención rápida. La profesionalidad del grupo me tranquilizó considerablemente. Don Joaquín, le presento al sargento López Martín,
especialista en operaciones encubiertas, y a la oficial Ruiz Herrera, experta en dispositivos de grabación, anunció el inspector mientras me guiaba hacia una sala de reuniones equipada con mapas detallados del barrio donde vivía Sergio. El sargento López, un hombre joven de unos 35 años con aspecto atlético y mirada inteligente, desplegó sobre la mesa varios dispositivos electrónicos de tamaño minúsculo. Señor Morales, utilizaremos 3 sistemas de grabación redundantes para garantizar que capturemos toda la conversación con claridad perfecta, explicó mientras manipulaba delicadamente los aparatos. Primero, este micrófono direccional integrado en un botón de camisa que registra audio en un radio de 5 metros. Segundo, un transmisor GPS oculto en su cinturón que nos permite monitorear su ubicación exacta en tiempo real. Me mostró el tercer dispositivo, una pequeña cámara del tamaño de una moneda. Este será el elemento más importante, una microcámara con transmisión directa instalada en sus gafas. Nos permitirá ver exactamente lo que usted ve e intervenir instantáneamente si detectamos peligro inminente. La oficial Ruiz complementó la explicación técnica. Todos los dispositivos están sincronizados con nuestro centro de comando móvil que estacionaremos a 150 metros de la casa de Sergio. Tendremos transmisión audiovisual continua y capacidad de respuesta inmediata. ¿Cómo funciona el sistema de emergencia? El sargento López me entregó lo que parecía un bolígrafo común. Si presiona este extremo 2 veces seguidas, activará una alarma silenciosa en nuestro centro de comando. Tendremos agentes irrumpiendo en la casa dentro de 90 segundos. Si presiona 3 veces, consideraremos que su vida está en peligro inmediato y la intervención será aún más rápida. Nerea, quien había observado la demostración con atención concentrada, planteó una preocupación crucial. ¿Cómo me comunico con ustedes si detecto algo sospechoso antes de que don Joaquín active la emergencia? Excelente pregunta, señora Jiménez. Usted llevará este dispositivo, respondió la oficial Ruiz, mostrándole un teléfono móvil aparentemente normal. Está programado con números de marcación rápida. Si presiona el 1, nos indicará situación bajo control. El 2 significa precaución necesaria. Y el 3 activará intervención inmediata. El inspector Guerrero desplegó fotografías aéreas de la zona residencial donde vivía Sergio, señalando posiciones estratégicas con marcadores rojos. Tendremos 6 agentes distribuidos en 3 vehículos camuflados, una furgoneta de reparto estacionada frente al parque, un automóvil particular en la esquina sureste y una motocicleta de mantenimiento eléctrico en la calle posterior. Todos los accesos estarán vigilados. ¿Qué sucede si mis hijos sospechan algo inusual en mi comportamiento? Hemos preparado una coartada creíble para explicar cualquier nerviosismo, respondió el sargento López, consultando sus notas. Si parecen extrañados por su actitud, pueden atribuirlo al susto médico que sufrió en la playa. Es natural que alguien de su edad se sienta alterado después de un episodio de mareos. Nerea complementó la estrategia. Yo les explicaré que lo encontré muy preocupado por su salud y que insistió en regresar para estar cerca de su familia. Conocen mi personalidad cuidadosa y no cuestionarán mi versión. ¿A qué hora debemos llegar a casa de Sergio? El inspector verificó su reloj. Nuestros agentes de vigilancia confirman que sus hijos regresaron de la playa hace 1 hora. Según los micrófonos que instalamos durante el registro matutino, están discutiendo sobre su desaparición inesperada. Parecen nerviosos, pero no sospechosos. ¿Lograron encontrar evidencia adicional durante el registro? Considerablemente. Encontramos la carpeta oculta que mencionó la señora Jiménez, más 3 teléfonos móviles adicionales que contenían comunicaciones con prestamistas ilegales. También localizamos un frasco de Cetrolum en el refrigerador de Sergio, etiquetado como medicina para papá. La revelación me impactó profundamente. Habían sido tan calculadores que incluso habían preparado medicamentos falsificados específicamente para drogarme repetidamente. ¿Qué tipo de conversación esperan que mantenga con ellos? Idealmente queremos que mencione preocupaciones sobre su testamento o sus ahorros, explicó el sargento López. Si expresas inquietudes sobre la seguridad de tu dinero, probablemente intentarán tranquilizarte ofreciendo ayuda para gestionarlo.
Esa será nuestra oportunidad de grabar confesiones incriminatorias. La oficial Ruiz añadió: también sería útil que mencione sentirse confundido sobre documentos que recuerda haber firmado recientemente. Si les preocupa que esté cuestionando las firmas del 8 de julio, podrían revelar detalles sobre cómo las obtuvieron. ¿Debo confrontarlos directamente sobre mis sospechas? Absolutamente no, respondió categóricamente el inspector Guerrero. Cualquier confrontación directa los pondría en alerta máxima y podría provocar reacciones violentas. Mantenga una actitud de abuelo preocupado pero confiado. Permita que sean ellos quienes revelen información comprometedora. Nerea intervino con una sugerencia práctica. Don Joaquín podría mencionar que se siente agradecido por tener hijos tan responsables que lo cuidan. Eso podría hacer que bajen la guardia y hablen más libremente sobre sus planes para protegerlo. ¿Cuánto tiempo debería durar la visita? Entre 1 y 2 horas, calculó el sargento López. Suficiente tiempo para obtener grabaciones sustanciales, pero no tanto como para generar sospechas sobre por qué permanece allí más de lo habitual. El inspector me entregó un sobre sellado. Don Joaquín, estas son las transcripciones de las conversaciones telefónicas que interceptamos hoy entre sus hijos y Miguel el Navaja. Las amenazas se han intensificado considerablemente. Leí con horror fragmentos de diálogos donde ese tal Miguel exigía el pago inmediato y describía con detalle sádico las consecuencias del incumplimiento. No eran amenazas vacías, eran promesas específicas de violencia física que incluían a toda la familia. ¿Cuándo planean intervenir a este Miguel el Navaja? Simultáneamente con la operación de esta noche. Mientras grabamos las confesiones de sus hijos, otro equipo arrestará a Miguel y su organización en Vallecas. Queremos desmantelar toda la red de una sola vez. La complejidad de la operación me impresionó. No era simplemente un caso de fraude familiar, era una investigación integral contra una organización criminal que había extendido sus tentáculos hacia múltiples víctimas. ¿Está preparado mentalmente para esto, don Joaquín?, preguntó la oficial Ruiz con genuina preocupación. Escuchar a sus propios hijos confesar planes para asesinarlo será emocionalmente devastador. Su pregunta me obligó a reflexionar sobre la fortaleza interior que necesitaría para completar esta misión. Durante los últimos 2 años, mi fe renovada me había enseñado sobre perdón y compasión, pero también sobre justicia y protección de los inocentes. Oficial, he vivido 78 años y criado 3 hijos creyendo en valores como honestidad, lealtad familiar y respeto por la vida. Descubrir que mis propios hijos han traicionado esos principios es doloroso, pero permitir que continúen haciéndolo sería una traición a todo lo que mi esposa y yo tratamos de enseñarles. Nerea me tomó de la mano con gesto de apoyo. Don Joaquín, recuerde que no está solo en esto. Todos estamos aquí para protegerlo y asegurar que la justicia prevalezca. El inspector Guerrero verificó los relojes de todos los participantes. Son las 19:15. Iniciaremos el despliegue a las 19:30. Don Joaquín y la señora Jiménez llegarán a casa de Sergio a las 20:00 horas exactamente. Para entonces, todos nuestros sistemas estarán operativos y listos. Mientras me colocaban discretamente los dispositivos de grabación y verificaban su funcionamiento, una mezcla de terror y determinación llenaba mi pecho. En menos de 1 hora enfrentaría a mis hijos, sabiendo que podría ser la última conversación que tendríamos como familia. Después de esta noche, serían simplemente criminales que habían intentado asesinar a su propio padre por dinero. A las 20:00 horas exactas, Nerea detuvo su automóvil frente a la casa de Sergio. Mi corazón palpitaba con tal intensidad que temía que los dispositivos de grabación captaran su ritmo acelerado. La vivienda de 2 plantas, con fachada moderna de ladrillo claro y jardín cuidadosamente mantenido, se veía exactamente igual que siempre, pero ahora la percibía como el escenario de una confrontación que definiría el resto de mi existencia. Las luces del salón principal estaban encendidas, proyectando un resplandor cálido que en otras circunstancias habría resultado acogedor. Esta noche, sin embargo, esa luminosidad me parecía siniestra, como el brillo engañoso de una trampa cuidadosamente preparada. Don Joaquín, recuerde actuar con naturalidad.
susurró Nerea mientras verificaba discretamente su teléfono de emergencia. Yo me encargaré de todo lo relacionado con bebidas y comida. No toque nada que no haya pasado primero por mis manos. Respiré profundamente. Ajusté mis gafas equipadas con la microcámara y toqué suavemente el bolígrafo de emergencia en mi bolsillo derecho para confirmar su ubicación. Los cables del micrófono del botón se sentían extraños contra mi pecho, pero esperaba que mi camisa los disimulara adecuadamente. La puerta se abrió antes de que pudiéramos llamar. Sergio apareció con una expresión que combinaba alivio fingido y preocupación aparente. «Papá, gracias a Dios que estás bien. Nos tenías preocupadísimos cuando desapareciste de la playa sin avisar», exclamó mientras me abrazaba con una efusividad que me resultó completamente falsa ahora que conocía sus verdaderas intenciones. «Nerea me encontró mareado cerca del aparcamiento», expliqué siguiendo el guión preparado. Me sentí confundido y desorientado. Creo que fue demasiado sol para alguien de mi edad. Cristina apareció desde la cocina, secándose las manos con un delantal floreado. Su sonrisa parecía genuinamente aliviada, lo cual me desconcertó momentáneamente. ¿Era posible que mantuviera algún vestigio de amor filial auténtico o simplemente era una actriz consumada? «Papá, qué susto nos diste. Raquel está en el salón. Estaba a punto de llamar a los hospitales para preguntarles si habías ingresado», dijo acercándose para examinar mi rostro con lo que parecía preocupación médica profesional. Raquel surgió del interior de la casa prácticamente corriendo. Sus ojos mostraban una ansiedad que podría interpretarse como amor filial, pero que ahora sospechaba tenía motivaciones completamente diferentes. «Papá, ¿te sientes mejor? ¿Necesitas que te lleve al médico? Tu presión arterial ha estado irregular últimamente», preguntó mientras me tomaba del brazo con delicadeza exagerada. «Estoy bien, hija. Solo necesito descansar un poco y quizás beber algo fresco», respondí permitiendo que me guiaran hacia el salón principal. El interior de la casa reflejaba el nivel de vida que mis hijos habían estado manteniendo con dinero prestado. Muebles de cuero italiano, una televisión de pantalla gigante, decoraciones que evidentemente costaban más que el salario mensual de cualquiera de ellos. Cada objeto me recordaba que habían estado viviendo una mentira financiera insostenible. «Nerea, por favor, trae agua mineral del refrigerador», pidió Sergio con tono aparentemente casual, pero yo detecté una tensión subyacente en su voz. «Por supuesto, señor Sergio», respondió Nerea dirigiéndose hacia la cocina. Había sido específicamente instruida para controlar todo lo que me ofrecieran de beber. Me senté en el sofá principal, desde donde podía observar las expresiones de mis 3 hijos. Cristina se acomodó a mi derecha, Raquel a mi izquierda, y Sergio permaneció de pie frente a mí, adoptando inconscientemente una posición dominante que me resultó reveladora. «Papá, hemos estado discutiendo sobre tu situación financiera», comenzó Sergio con tono aparentemente preocupado. «A tu edad manejar tantos ahorros y decisiones bancarias complejas debe ser estresante». «¿Por qué mencionas eso ahora?», pregunté fingiendo sorpresa inocente. Cristina intervino con suavidad calculada. «Papá, sabemos que mamá siempre se encargaba de muchos trámites burocráticos. Sin ella, debes sentirte abrumado por tanta responsabilidad financiera. Es cierto que algunas cosas se han vuelto más complicadas», admití, siguiendo la estrategia sugerida por los policías. «Últimamente me siento confundido sobre algunos documentos que recuerdo haber firmado». Los 3 intercambiaron miradas rápidas que la microcámara definitivamente habría capturado. Sergio se aclaró la garganta antes de responder. «¿Qué tipo de documentos te preocupan, papá?». «Bueno, recuerdo haber firmado papeles hace una semana durante nuestro almuerzo familiar, pero no logro recordar exactamente qué eran. Mi memoria no es la misma de antes», dije observando cuidadosamente sus reacciones. Raquel se inclinó hacia mí con expresión comprensiva. «Papá, esos eran documentos de actualización para tu seguro médico. Nada importante, solo trámites rutinarios que nosotros nos encargamos de gestionar para ayudarte». Pero tengo la sensación de que había números grandes, cantidades que me parecieron significativas, insistí, manteniendo un tono de confusión genuina.
Sergio se sentó en el sillón frente a mí, adoptando una postura que pretendía ser relajada, pero que evidenciaba tensión muscular. Papá, quizás es momento de que consideremos establecer un sistema más simple para manejar tus finanzas. Algo que te quite presión y te permita disfrutar tu jubilación sin preocupaciones administrativas. Nerea regresó con una botella de agua mineral sellada que abrió delante de mí antes de servirme un vaso. Sus movimientos eran deliberados y cuidadosos, asegurándose de que yo pudiera observar que el líquido no había sido manipulado. ¿Qué tipo de sistema sugieren?, pregunté tomando un sorbo del agua. Cristina se animó visiblemente. Podríamos establecer una cuenta mancomunada donde uno de nosotros tenga autorización para manejar tus gastos cotidianos. Eso te liberaría de tener que recordar facturas, inversiones y trámites bancarios. ¿Una cuenta mancomunada? ¿No perdería control sobre mi propio dinero? Para nada, papá, respondió Raquel con falsa dulzura. Sería simplemente una herramienta administrativa. Tú mantendrías la propiedad absoluta. Nosotros solo te ayudaríamos con la gestión diaria. Además, añadió Sergio inclinándose hacia adelante, considerando tu episodio de hoy en la playa, quizás sería prudente tener contingencias establecidas, por tu propia seguridad y tranquilidad. ¿Qué tipo de contingencias? Bueno, si tuvieras otro episodio de confusión o si tu salud se complicara temporalmente, necesitarías que alguien de confianza pudiera acceder a tus recursos para pagar medicamentos, tratamientos médicos urgentes o cualquier emergencia, explicó Cristina con tono aparentemente lógico. La conversación estaba desarrollándose exactamente como los policías habían anticipado. Mis hijos estaban presentando argumentos aparentemente razonables para obtener control sobre mi patrimonio. Pero ahora yo conocía sus verdaderas motivaciones. ¿Cuánto dinero creen que sería necesario mantener en esa cuenta mancomunada?, pregunté fingiendo consideración genuina. Sergio intercambió otra mirada rápida con sus hermanas antes de responder. Para ser completamente seguros, quizás la mayor parte de tus ahorros. De esa manera, estarías protegido contra cualquier eventualidad. La mayor parte. Estamos hablando de los 950.000 euros que tengo guardados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Acababa de confirmar la cantidad exacta de mi patrimonio, información que ellos necesitaban verificar para finalizar sus planes. Papá, ¿cómo sabes esa cifra tan específica?, preguntó Raquel con curiosidad que no logró disimular completamente. La semana pasada revisé mis estados de cuenta. Fue después de nuestro almuerzo familiar, cuando me sentí tan extraño y somnoliento. Por alguna razón esa noche tuve insomnio y decidí verificar mis finanzas. Los tres se pusieron visiblemente nerviosos. Si realmente había revisado mis cuentas después del 8 de julio, habría descubierto las discrepancias causadas por los documentos que me habían hecho firmar bajo efectos de drogas. ¿Encontraste algo inusual en tus cuentas?, preguntó Cristina con voz ligeramente temblorosa. Bueno, había algunos movimientos que no recordaba haber autorizado, respondí observando cómo la tensión se intensificaba palpablemente en la habitación. Sergio se levantó abruptamente y comenzó a caminar hacia la ventana. Papá, a veces los bancos procesan transacciones con delays. Es normal que veas movimientos que corresponden a autorizaciones previas. ¿Transacciones de cientos de miles de euros? El silencio volvió a apoderarse del salón. Acababa de cruzar una línea que los forzaría a revelar información comprometedora o a admitir su participación en las irregularidades financieras. La atmósfera en el salón se había vuelto densa como la niebla matutina. Mis tres hijos intercambiaban miradas cargadas de significado que yo ahora podía interpretar con claridad aterradora. Sergio dejó de caminar y se giró hacia mí con una expresión que intentaba mantener la calma, pero sus ojos traicionaban la desesperación creciente. Papá, creo que hay un malentendido sobre esos movimientos bancarios, dijo regresando lentamente hacia su asiento, como un depredador que evalúa a su presa. Quizás deberíamos aclarar exactamente qué viste en tus estados de cuenta. Vi transferencias por montos considerables que no recordaba haber autorizado, repetí, manteniendo el tono de confusión vulnerable que había caracterizado toda mi actuación.
Cantidades que podrían resolver problemas financieros muy serios. Cristina se removió inquieta en el sofá, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el cojín de cuero. Papá, a veces firmamos documentos bancarios sin prestar atención completa a los detalles. Es normal a nuestra edad. A tu edad, quiero decir. ¿Mi edad? ¿Insinúas que mi mente ya no funciona correctamente? Raquel intervino rápidamente, tratando de suavizar el comentario de su hermana. Por supuesto que no, papá. Cristina solo quiere decir que manejar finanzas complejas puede ser estresante para cualquiera. Pero ustedes parecen saber más sobre mis finanzas de lo que yo mismo recuerdo, observé, permitiendo que una nota de sospecha filtrara mi voz por primera vez en la conversación. El silencio que siguió se extendió durante varios segundos incómodos. Pude ver cómo los tres hermanos se comunicaban a través de miradas, llegando aparentemente a algún tipo de consenso no verbal. Sergio respiró profundamente y adoptó una postura más directa. Papá, necesitamos ser honestos contigo sobre nuestra situación familiar. ¿Qué situación? Los tres hemos tenido algunos problemas financieros recientemente, admitió con voz tensa. Nada grave, solo algunas deudas que se acumularon más rápido de lo que anticipamos. Cristina asintió apoyando la versión de su hermano. Papá, sabes que siempre hemos sido responsables, pero la situación económica actual ha sido difícil para todos. Los gastos aumentaron, los salarios no crecieron al mismo ritmo. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté fingiendo preocupación paternal genuina. Raquel intercambió una mirada significativa con Sergio antes de responder. Préstamos para las casas, los coches, algunas inversiones que no resultaron como esperábamos. ¿Cuánto deben en total? La pregunta cayó como una bomba en el salón. Los tres se tensaron visiblemente y por varios segundos nadie respondió. Es una cantidad considerable, murmuró finalmente Sergio. ¿Cientos de miles? Sí, admitió Cristina con voz apenas audible. ¿Casi 400.000 euros? El impacto de mi pregunta específica fue inmediato y devastador. Sergio palideció completamente. Cristina dejó escapar un gemido involuntario y Raquel se llevó las manos a la boca como si quisiera retroceder las palabras que estaba a punto de pronunciar. ¿Cómo sabes esa cifra exacta?, balbuceó Sergio. Porque es precisamente la cantidad que aparece en documentos de transferencia que lleva mi firma, una firma que no recuerdo haber puesto conscientemente. Respondí con una calma que no sentía internamente. Nerea, quien había permanecido discretamente en un rincón del salón, se acercó para ofrecerme más agua. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, dándome tiempo para procesar la reacción de mis hijos ante mi revelación. «Papá», dijo Raquel con voz quebrada, «si viste esos documentos, entonces sabes que estamos en una situación desesperada». ¿Desesperada hasta qué punto? Sergio se levantó nuevamente y comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello. «Papá, las personas a quienes debemos dinero no son exactamente bancos tradicionales». ¿Qué significa eso? Significa que si no pagamos pronto, las consecuencias van más allá de problemas crediticios, explicó Cristina con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Qué tipo de consecuencias? Raquel sollozó antes de responder. Papá, nos amenazaron. Dijeron que si no pagamos antes del jueves, empezarían con métodos más persuasivos. ¿Quién los amenazó? Sergio se detuvo frente a la ventana dándome la espalda. Un hombre llamado Miguel Fernández, pero todos lo conocen por otro nombre. ¿Qué otro nombre? Miguel el Navaja, susurró Cristina. El nombre confirmó todo lo que la policía me había revelado. Mis hijos no solo habían caído en las redes de prestamistas ilegales, sino que habían elegido específicamente al más violento y peligroso de la región. ¿Y qué les pidió ese Miguel? Los 380. 0 euros completos más intereses acumulados, respondió Sergio girándose hacia mí, con desesperación evidente en su rostro. En total, casi 420.000 euros. ¿Cuándo? Pasado mañana, el 20 de julio. ¿Y qué sucede si no pueden pagar? El silencio volvió a apoderarse del salón,
pero esta vez era diferente. Era el silencio de personas que habían contemplado posibilidades terribles y habían tomado decisiones irreversibles. «Papá», dijo finalmente Raquel con voz apenas audible, «Miguel nos explicó que tiene métodos para asegurar el pago de una manera u otra». «¿Qué métodos?». Sergio regresó al sofá y se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con expresión intensa. «Papá, si algo te pasara a ti, si tuvieras algún accidente o problema de salud grave, nosotros heredaríamos inmediatamente. El proceso sería rápido, especialmente si hay un testamento claro y poderes notariales ya establecidos». Las palabras que acababa de escuchar me helaron la sangre. Mi propio hijo acababa de admitir que habían contemplado mi muerte como solución a sus problemas financieros. ¿Estás sugiriendo que mi muerte sería conveniente para ustedes? Cristina se cubrió el rostro con las manos. Papá, no queríamos pensar en eso, pero Miguel nos presionó para considerar todas las opciones disponibles. ¿Todas las opciones? Raquel sollozó más fuerte antes de confesar. Papá, Miguel nos dijo que si no conseguíamos el dinero voluntariamente de ti, tendríamos que asegurar el pago de otra manera. ¿Qué otra manera específicamente? Sergio me miró directamente a los ojos con una mezcla de vergüenza y determinación desesperada. Papá, a tu edad, un accidente doméstico no sería sospechoso. Una caída por las escaleras, un problema cardíaco durante la noche, algo que pareciera natural. Y ya han planificado ese accidente. El silencio confirmó mi pregunta más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Cristina investigó sobre medicamentos que podrían simular problemas cardíacos, admitió Raquel entre sollozos. Raquel consultó sobre procedimientos de cremación rápida para evitar autopsias prolongadas. ¿Y tú, Sergio? ¿Cuál era tu parte del plan? Mi hijo mayor me miró con una mezcla de dolor y resolución que me partió el corazón. Yo me encargaría de estar contigo cuando sucediera, para asegurarme de que no sufrieras y de que todo pareciera natural. ¿Cuándo iba a suceder este accidente? Esta semana, susurró Cristina. Miguel nos dio hasta el jueves, así que tendríamos que actuar antes. ¿Mañana? Sergio asintió lentamente. Habíamos planeado invitarte a cenar mañana. Iba a ser la última vez. Las confesiones que acababa de escuchar confirmaban todo lo que la policía había sospechado y más. Mis propios hijos no solo habían planeado drogarme y robar mi dinero, sino que habían elaborado un plan detallado para asesinarme y hacer que pareciera un accidente natural. ¿Y después de mi muerte? Heredaríamos inmediatamente, pagaríamos a Miguel y nadie sospecharía nada, explicó Raquel con voz quebrada. Serías recordado como un abuelo querido que murió pacíficamente en casa de su hijo. ¿Han considerado que están describiendo el asesinato premeditado de su propio padre? Los tres comenzaron a llorar simultáneamente, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. Papá, no teníamos alternativa, gimió Sergio. Miguel no acepta excusas. Si no pagamos, nos matará a nosotros y después vendrá por ti de todos modos. En ese momento, con las confesiones completas grabadas en los dispositivos policiales, supe que mi familia había cruzado una línea de la cual no habría retorno. Ya no eran mis hijos. Eran criminales desesperados que habían elegido el asesinato como solución a sus problemas autoinfligidos. El reloj de pared marcaba las 21:15 horas cuando decidí que había escuchado suficiente. Las confesiones de mis hijos habían superado las expectativas más pesimistas de la policía. No solo habían admitido el plan de drogarme y robar mi dinero, sino que habían detallado específicamente su intención de asesinarme para acelerar su herencia. Hijos míos, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, lo que acaban de confesarme es uno de los crímenes más graves que contempla la ley española. Sergio se enderezó bruscamente, como si mis palabras hubieran activado alguna alarma en su cerebro. Papá, ¿por qué usas esa palabra? Confesarme. Hablas como si fueras un juez o un policía. Su observación me hizo consciente de que mi vocabulario había cambiado sutilmente durante la conversación.
Después de pasar toda la tarde con investigadores y abogados, había adoptado inconscientemente su terminología legal. Sergio, soy tu padre, y ustedes me acaban de explicar que planeaban matarme mañana por la noche, respondí manteniendo el tono sereno. ¿Cómo esperan que reaccione ante semejante revelación? Cristina se levantó del sofá con movimientos nerviosos. Papá, estás hablando de manera extraña. Normalmente eres más emocional cuando discutimos problemas familiares graves. Raquel también se puso de pie, estudiando mi rostro con atención creciente. Papá, ¿te sientes bien? Hay algo diferente en tu comportamiento desde que llegaste. La tensión en la habitación comenzó a transformarse. Mis hijos estaban transitando de la culpa confesional hacia la sospecha defensiva. Sus instintos de supervivencia se activaban al detectar inconsistencias en mi actuación. ¿Diferente en qué sentido?, pregunté tratando de mantener la caracterización de abuelo confundido. Normalmente, después de escuchar algo tan perturbador, estarías gritando, llorando o al menos temblando, observó Sergio, acercándose a mí con pasos cautelosos. Pero estás demasiado tranquilo, demasiado controlado. Nerea intervino desde su posición junto a la cocina. Don Joaquín ha estado muy alterado desde el episodio de la playa. Quizás el shock lo hizo reaccionar de manera diferente. ¿Shock?, repitió Cristina mirando a Nerea con suspicacia creciente. Nerea, tú encontraste a mi padre en la playa, ¿verdad? ¿Exactamente dónde y cómo? Lo encontré cerca del aparcamiento. Parecía desorientado y preocupado por su presión arterial, respondió Nerea con la versión ensayada. ¿Pero por qué estabas tú en la playa?, presionó Raquel. Se suponía que era tu día libre y generalmente los pasas con Valeria en casa. La pregunta reveló un conocimiento detallado de la rutina personal de Nerea que me inquietó. Mis hijos habían estado monitoreando los movimientos de su empleada doméstica con una atención que sugería paranoia o preparación para algo específico. Valeria quería ir a la playa, así que decidimos pasar el día allí, explicó Nerea, pero su voz traicionaba nerviosismo creciente. Sergio se detuvo directamente frente a mí, inclinándose para examinar mi rostro. Papá, hay algo que no encaja en toda esta situación. ¿Qué no encaja? Primero desapareces misteriosamente de la playa sin explicación, luego regresas horas después con Nerea, que casualmente te encontró. Ahora nos interrogas sobre nuestros problemas financieros usando terminología legal y reaccionas con calma antinatural ante confesiones que deberían devastarte emocionalmente. Su análisis era demasiado preciso. Mi actuación había sido convincente durante la primera parte de la conversación, pero mantener la caracterización durante revelaciones tan extremas requería habilidades teatrales que no poseo. Sergio, acabo de descubrir que mis propios hijos planeaban asesinarme, dije abandonando parcialmente la simulación. ¿Esperabas que reaccionara con histeria? Esperaba que reaccionaras como nuestro padre, no como un investigador profesional, respondió con voz cada vez más tensa. Cristina se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Papá, hay varios vehículos estacionados en lugares inusuales en nuestra calle. Una furgoneta que no había visto antes, un coche que lleva allí demasiado tiempo. Mi corazón se aceleró. El operativo policial estaba siendo detectado por mis hijos, cuya paranoia había aumentado su capacidad de observación. ¿Qué insinúas, Cristina? Insinúo que quizás tu desaparición de la playa no fue tan accidental como nos hiciste creer, respondió girándose hacia mí, con expresión cada vez más hostil. Raquel se unió a su hermana junto a la ventana. Cristina tiene razón. Hay demasiada actividad vehicular sospechosa para ser coincidencia. Sergio se dirigió hacia un cajón del mueble del salón y extrajo unos binoculares pequeños. Mientras observaba la calle a través de ellos, su expresión se endureció progresivamente. Papá, el hombre sentado en el coche azul lleva auriculares y tiene equipos de comunicación visible en el asiento del pasajero, anunció con voz fría. La furgoneta de reparto no tiene logotipos de ninguna empresa real y hay alguien vigilando desde el interior. La situación se deterioraba rápidamente.
Mis hijos habían identificado la vigilancia policial y ahora me consideraban el responsable de haber atraído esa atención. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Estoy sugiriendo que nos traicionaste, respondió Sergio con una dureza que nunca antes había escuchado en su voz. De alguna manera alertaste a las autoridades sobre nuestras conversaciones. Nerea intentó intervenir. Señor Sergio, don Joaquín ha estado conmigo toda la tarde. No ha tenido oportunidad de contactar a nadie. ¿Toda la tarde con usted?, repitió Cristina con sarcasmo venenoso. Una empleada doméstica, que casualmente se convierte en compañía constante de nuestro padre, el mismo día que aparece vigilancia policial en nuestra calle. Nerea solo me ayudó cuando me sentí mal, protesté débilmente. Raquel regresó desde la ventana con expresión de furia creciente. Papá, ¿sabes qué creo que pasó realmente? Creo que Nerea descubrió algo sobre nuestros planes, te alertó y juntos contactaron a la policía. Eso es ridículo. ¿Es ridículo?, interrumpió Sergio acercándose amenazadoramente. Entonces explícame por qué llevas puesta una camisa diferente a la que tenías en la playa esta mañana. Su observación me impactó como un rayo. Efectivamente, durante la preparación del operativo en la comisaría, había cambiado de camisa para acomodar los dispositivos de grabación. Un detalle aparentemente insignificante que ahora comprometía toda la operación. Me cambié porque la otra estaba sudada después del episodio en la playa, mentí desesperadamente. ¿Y dónde conseguiste esa camisa nueva? No la reconozco de tu guardarropa, presionó Cristina con la perspicacia de alguien que había estado estudiando mis hábitos durante meses. Antes de que pudiera responder, Sergio se abalanzó hacia mí y comenzó a palpar mi camisa con manos expertas. Papá, hay algo duro aquí, como un botón extraño. Sus dedos encontraron el dispositivo de grabación. En ese momento, la farsa terminó definitivamente. «¡Es un micrófono!», gritó arrancando violentamente el dispositivo de mi camisa. «¡Nos está grabando!». Cristina se acercó corriendo y comenzó a examinar mis gafas. «Y esto parece una cámara diminuta». Raquel corrió hacia Nerea con expresión asesina. Tú los contactaste. Tú organizaste todo esto». «Señora Raquel, por favor», gritó Nerea retrocediendo hacia la pared. Sergio aplastó el micrófono bajo su pie con furia descontrolada. «Papá, acabas de destruir a tu propia familia. Acabas de condenarnos a todos». En ese momento exacto, como si hubiera estado esperando esa señal específica, las puertas principal y trasera de la casa se abrieron simultáneamente con estrépito ensordecedor. «Policía Nacional, al suelo inmediatamente». Agentes armados irrumpieron desde múltiples direcciones, llenando el salón con gritos de órdenes autoritarias y el sonido metálico de esposas siendo preparadas. El inspector Guerrero apareció entre los primeros agentes, dirigiéndose directamente hacia mí. «Don Joaquín, ¿está usted herido?». «Estoy bien, inspector», respondí mientras observaba cómo mis 3 hijos eran forzados al suelo con las manos detrás de la espalda. «Papá», gritó Sergio mientras le colocaban las esposas. «Nos traicionaste. Somos tu familia». «Don Joaquín», llamó la oficial Ruiz desde la entrada. «Hemos arrestado simultáneamente a Miguel Fernández el Navaja y 2 asociados en Vallecas. Encontramos documentación que confirma las amenazas contra su familia». Cristina sollozaba histéricamente mientras era levantada del suelo. «Papá, éramos tus hijos. ¿Cómo pudiste hacer esto?». «Eran mis hijos hasta que decidieron asesinarme por dinero», respondí con una firmeza que me sorprendió. Raquel me miró con odio puro mientras era escoltada hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto. Familia se protege, no se traiciona». «Señora Jiménez», dijo el sargento López acercándose a Nerea, «su valentía ha salvado una vida y desarticulado una organización criminal. Tendrá protección policial hasta que termine el proceso judicial». Mientras veía a mis 3 hijos siendo introducidos en vehículos policiales separados, una mezcla de alivio y devastación emocional me invadió completamente. Había salvado mi vida, pero había perdido para siempre a mi familia. Los meses que siguieron a aquella noche del 16 de julio fueron un torbellino de procedimientos legales, testimonios judiciales y revelaciones que continuaron sacudiendo los cimientos
de lo que una vez consideré mi realidad familiar. El proceso judicial comenzó formalmente el 15 de agosto de 2023, cuando la Fiscalía Provincial de Valencia presentó cargos formales contra Sergio, Cristina y Raquel por tentativa de homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir y administración fraudulenta de patrimonio ajeno. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Valencia, una sala imponente con techos altos y paredes revestidas de madera oscura que reflejaban la solemnidad del sistema judicial español. Durante las primeras sesiones, tuve que enfrentar la experiencia surreal de testificar contra mis propios hijos, sentados en el banquillo de los acusados, con uniformes carcelarios y expresiones que alternaban entre la vergüenza y el rencor. La fiscal Carmen Vidal Ruiz, una mujer de 45 años con reputación de dureza inquebrantable en casos de violencia familiar, presentó un caso devastadoramente sólido. Las grabaciones obtenidas durante la operación policial fueron reproducidas íntegramente ante el tribunal, causando visibles escalofríos entre los miembros del jurado cuando escucharon a mis hijos planificar mi asesinato con frialdad calculada. Señorías, declaró la fiscal durante su alegato inicial, nos encontramos ante uno de los casos más execrables de traición familiar que han llegado a estas salas. 3 individuos adultos, beneficiarios durante décadas del amor y generosidad de su padre, conspiraron meticulosamente para drogarlo, robarle su patrimonio completo y finalmente eliminarlo físicamente para acelerar su herencia. Los abogados defensores intentaron múltiples estrategias para minimizar la gravedad de los cargos. El letrado de Sergio argumentó que las deudas con prestamistas violentos habían colocado a sus clientes en una situación de coacción externa que limitaba su capacidad de decisión racional. La defensora de Cristina alegó que su clienta había actuado bajo influencia psicológica dominante de sus hermanos mayores. El abogado de Raquel sostuvo que ella era simplemente una víctima colateral de las decisiones de sus hermanos. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía eran abrumadoras. Además de las grabaciones de audio y vídeo obtenidas durante la operación policial, los investigadores habían recuperado extensos registros de comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp detallando cada fase del plan y evidencia forense que confirmaba la administración de sustancias controladas sin mi consentimiento. El testimonio más impactante fue el de Nerea Jiménez Castro. Durante 2 días completos, ella detalló ante el tribunal cómo había descubierto gradualmente la conspiración, describiendo con precisión las conversaciones que había escuchado, los documentos que había fotografiado y la decisión moral que la llevó a arriesgar su seguridad personal para protegerme. Señorías, declaró Nerea con voz firme pero emocionada, don Joaquín Morales fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesitaba. Cuando me convertí en madre soltera, él se aseguró de que mantuviera mi empleo con condiciones justas. Cuando mi hija estuvo enferma, pagó personalmente las facturas médicas sin que yo se lo pidiera. No podía permitir que una persona tan bondadosa fuera asesinada por su propia familia. Sus palabras resonaron profundamente en la sala, y varios miembros del jurado se emocionaron visiblemente mientras ella describía los detalles de mi rescate. El momento más devastador del juicio llegó cuando el tribunal reprodujo la grabación completa de las confesiones de mis hijos. Escuchar nuevamente sus voces admitiendo fríamente que habían planeado acelerar mi partida y que un accidente doméstico no sería sospechoso, me destrozó emocionalmente, pero también fortaleció mi resolución de que la justicia siguiera su curso. Sergio intentó dirigirse directamente a mí durante su testimonio. Papá, quiero que sepas que nunca habríamos llevado a cabo realmente ese plan. Era solo desesperación, solo palabras dichas bajo presión extrema. Lo miré directamente a los ojos y respondí con una calma que me sorprendió. Sergio, las grabaciones demuestran que habían establecido fechas específicas, métodos detallados y contingencias para eliminar evidencia. Eso no son solo palabras, eso es premeditación criminal.
Cristina también intentó apelar a mis sentimientos paternales. Papá, somos tu familia. Hemos cometido errores terribles, pero seguimos siendo tus hijos. ¿No significa eso algo para ti? Significó todo para mí durante 78 años, respondí con voz quebrada. Pero ustedes eligieron destruir esa relación cuando decidieron que mi dinero valía más que mi vida. Raquel fue la última en testificar, y su estrategia fue la más manipulativa. Papá, mamá estaría devastada si pudiera ver cómo has destruido a nuestra familia. Ella siempre nos enseñó que la familia se perdona mutuamente. Sus palabras me hirieron profundamente, pero encontré fuerzas en la memoria de Rosa para responder. Tu madre me enseñó sobre amor incondicional, pero también sobre justicia y protección de los inocentes. Ella jamás habría tolerado que intentaras asesinar a tu propio padre. La fase más reveladora del juicio fue cuando la fiscal presentó evidencia adicional descubierta durante la investigación expandida. Los detectives habían rastreado las actividades financieras de mis hijos durante los 2 años anteriores, revelando un patrón de gastos extravagantes, financiados completamente con préstamos usurarios. Señorías, explicó la fiscal mostrando documentos bancarios, los acusados no cayeron en deudas por circunstancias imprevistas o crisis económicas. Deliberadamente adoptaron estilos de vida insostenibles, financiando lujos con dinero prestado a intereses criminales, sabiendo desde el principio que no podrían devolver esas cantidades con sus ingresos legítimos. Las facturas presentadas como evidencia pintaron un retrato de irresponsabilidad financiera sistemática. Cenas en restaurantes de lujo que costaban más que el salario semanal de trabajadores promedio, compras de ropa y joyas por miles de euros, vacaciones internacionales financiadas completamente con créditos usurarios. Desde el momento en que contrajeron estas deudas, continuó la fiscal, los acusados sabían que su única esperanza de solvencia era acceder al patrimonio de su padre. La muerte de su madre en 2021 simplemente aceleró su cronograma criminal. El testimonio del investigador financiero fue especialmente damaging para la defensa. Según nuestros cálculos, los acusados habrían necesitado trabajar durante 47 años sin gastos personales para pagar sus deudas con ingresos legítimos. La eliminación de su padre no era una opción desesperada de último momento, era su plan financiero desde el principio. Miguel Fernández, el Navaja, también testificó desde la cárcel, proporcionando detalles adicionales sobre las conversaciones que había mantenido con mis hijos. Su testimonio, aunque claramente motivado por el deseo de reducir su propia sentencia, confirmó que Sergio había propuesto específicamente la solución permanente del problema, cuando las primeras tentativas de obtener mi dinero voluntariamente habían fallado. Los Morales no eran víctimas inocentes de circunstancias, declaró Miguel con una sonrisa cínica. Vinieron a mí con un plan completo. Sabían exactamente cuánto dinero tenía el viejo, sabían cómo acceder a él, y cuando propusieron la alternativa más rápida, ya tenían todos los detalles resueltos. Durante los alegatos finales, la defensa hizo un último intento desesperado de generar compasión judicial. Los 3 abogados enfatizaron la tragedia familiar del caso, argumentando que el encarcelamiento de mis hijos me dejaría completamente solo en mis años finales. Sin embargo, la fiscal Vidal Ruiz desmanteló eficazmente esos argumentos. Señorías, los acusados no merecen compasión por haber destruido los vínculos familiares que voluntariamente eligieron quebrantar. Don Joaquín Morales no estará solo. Estará seguro, protegido de quienes demostraron estar dispuestos a asesinarlo por beneficio económico. El 18 de diciembre de 2023, después de 3 días de deliberación, el jurado emitió veredictos unánimes de culpabilidad en todos los cargos contra los 3 acusados. El presidente del tribunal pronunció las sentencias con solemnidad apropiada. Sergio Morales Vázquez, Cristina Morales Vázquez y Raquel Morales Vázquez son declarados culpables de tentativa de homicidio calificado por el vínculo familiar, asociación ilícita para delinquir, administración fraudulenta de patrimonio ajeno y administración de sustancias controladas sin consentimiento.
Cada uno es sentenciado a 15 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir 10 años de la condena. Cuando escuché esas palabras, experimenté una mezcla compleja de alivio, tristeza y justicia final. Mis hijos habían recibido las consecuencias apropiadas para sus actos, pero eso no aliviaba el dolor de haber perdido para siempre a las personas que una vez fueron lo más importante en mi vida. Miguel el Navaja y sus asociados recibieron sentencias aún más severas. 18 años para Miguel por liderar la organización criminal y 12 años cada uno para sus cómplices por extorsión agravada y amenazas graves. Mientras abandonaba la sala del tribunal por última vez, Sergio me gritó desde el banquillo: «Papá, algún día te arrepentirás de esto. Somos tu única familia». Me giré hacia él una última vez y respondí: «Sergio, mi familia murió la noche que decidieron matarme. Los criminales que van a prisión hoy simplemente llevaban los nombres de mis hijos». Los meses que siguieron al juicio marcaron el inicio de la etapa más transformadora de mi existencia. Enero de 2024 llegó con una sensación de liberación que no había experimentado desde la muerte de Rosa. Por primera vez en años, podía dormir tranquilo sabiendo que nadie planeaba hacerme daño, que mis decisiones financieras eran genuinamente mías y que las personas cercanas a mí me valoraban por quién era, no por lo que poseía. La primera decisión importante que tomé fue formalizar legalmente mi relación con Nerea y Valeria. El 15 de febrero de 2024, acompañado por mi abogado y ante el notario García Valdés, el mismo que había sido manipulado años atrás por Sergio, completé los trámites para establecer un fideicomiso familiar que garantizaría el futuro económico de ambas. «Don Joaquín», me dijo el notario mientras revisábamos los documentos, «es admirable cómo ha transformado una experiencia tan traumática en una oportunidad de construir vínculos familiares genuinos». «Señor García», respondí firmando los papeles con mano firme, «he aprendido que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por la lealtad, el cariño desinteresado y la disposición a protegerse mutuamente». Nerea lloró cuando le expliqué los detalles del fideicomiso. Había establecido un fondo educativo completo para Valeria que cubriría desde su educación primaria hasta estudios universitarios, incluyendo especialización posgraduada, si así lo deseaba. También había creado un patrimonio de seguridad que garantizaría la estabilidad económica de Nerea durante toda su vida. «Don Joaquín, esto es demasiado generoso», protestó con voz quebrada por la emoción. «Nosotras no esperábamos nada a cambio de hacer lo correcto». «Precisamente por eso se lo merecen», respondí abrazándola como a la hija que nunca pensé volver a tener. «Ustedes me salvaron la vida sin esperar beneficio alguno. Ahora quiero asegurarme de que tengan todas las oportunidades que mis hijos biológicos desperdiciaron». La integración de Valeria en mi vida fue sorprendentemente natural. Esta niña inteligente de 9 años poseía una curiosidad insaciable y una bondad innata que me recordaba constantemente por qué vale la pena construir un futuro mejor. En marzo de 2024, la matriculé en el Colegio Internacional San Patricio, una institución bilingüe prestigiosa que ofrecía programas académicos avanzados. «Abuelo Joaquín», me dijo usando el título que había adoptado espontáneamente, «¿por qué mis compañeros dicen que es extraño que mi abuelo no sea realmente mi abuelo?». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Valeria, algunos abuelos tienen la suerte de elegir a sus nietos, y algunos nietos tienen la suerte de elegir a sus abuelos. Nosotros nos elegimos mutuamente». Durante las tardes, después de que Valeria terminaba sus tareas escolares, establecimos rutinas que llenaron mi vida de propósito renovado. Los martes y jueves la llevaba a clases de piano en el Conservatorio Municipal. Los sábados por la mañana asistíamos juntos a clases de natación en el Club Náutico Valencia. Los domingos, después de misa, visitábamos museos, parques o simplemente caminábamos por el centro histórico mientras ella me contaba sobre sus sueños y aspiraciones. «Quiero ser doctora como la que cuidó a mamá cuando estuve enferma», me confió durante uno de esos paseos dominicales.
pero también me gusta mucho la música. Puedo ser doctora y pianista al mismo tiempo. Valeria, puedes ser todo lo que tu corazón y tu esfuerzo te permitan alcanzar. Le respondí mientras compraba helados en una heladería cercana a la catedral. Tu nueva situación económica te dará oportunidades que muchos niños no tienen, pero serán tus decisiones y tu dedicación las que determinen qué haces con esas oportunidades. Mi relación espiritual también experimentó una profundización significativa durante este período. Padre Antonio Romero Gil había sido mi guía durante los momentos más oscuros después de la muerte de Rosa, y ahora se convirtió en mi compañero en la construcción de algo positivo y duradero. Don Joaquín me propuso durante una de nuestras conversaciones post-misa en abril de 2024, he estado pensando en su situación. Usted ha recibido una segunda oportunidad de vida, literalmente. ¿Ha considerado cómo podría usar esta experiencia para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares? Su sugerencia resonó inmediatamente en mi conciencia. Padre Antonio, he pensado mucho en eso. Debe haber otros ancianos que enfrentan manipulación familiar, aislamiento o abuso económico sin tener los recursos o el apoyo que yo tuve. Exactamente. Y usted tiene tanto la experiencia personal como los medios económicos para hacer una diferencia real. Durante las siguientes semanas, desarrollamos el concepto de lo que se convertiría en el Centro Rosa Vázquez de Apoyo a Adultos Mayores. El centro llevaría el nombre de mi difunta esposa, honrando su memoria mientras servía a la comunidad de la manera que ella habría aprobado completamente. En mayo de 2024, adquirí un edificio de 3 plantas en el barrio del Carmen, cerca de la parroquia, que había funcionado previamente como centro comunitario. La renovación tomó 4 meses, durante los cuales trabajé estrechamente con arquitectos, trabajadores sociales y expertos en gerontología para crear un espacio que fuera tanto funcional como acogedor. El centro incluía oficinas para asesoramiento legal gratuito, espacios para terapia psicológica, aulas para talleres educativos sobre protección financiera y una biblioteca especializada en recursos para adultos mayores. También establecimos una línea telefónica de emergencia operativa las 24 horas para ancianos que enfrentaran situaciones de abuso o manipulación familiar. Nerea aceptó mi ofrecimiento de convertirse en la directora administrativa del centro. Su experiencia personal con la detección de abuso, combinada con su comprensión intuitiva de la dinámica familiar disfuncional, la convirtió en la persona perfecta para dirigir las operaciones diarias. Don Joaquín me dijo durante la primera semana de operación en septiembre de 2024, hemos recibido 17 llamadas de personas que sospechan estar siendo manipuladas por familiares. 3 casos parecen tan graves como el suyo era. ¿Qué tipo de manipulación están experimentando? 2 casos involucran hijos adultos que presionan a sus padres para transferir propiedades, y 1 parece ser una situación donde los nietos están drogando sistemáticamente a su abuelo para acceder a su pensión mensual. La realización de que mi experiencia no era única, sino parte de un problema social más amplio, me motivó a intensificar nuestros esfuerzos. Contraté a 2 trabajadores sociales adicionales. Establecí partnerships con bufetes de abogados especializados en derecho de familia y desarrollé programas de educación comunitaria sobre señales de alarma de abuso financiero a ancianos. Durante este periodo de reconstrucción activa, recibí exactamente 47 cartas de mis hijos desde prisión. Todas seguían el mismo patrón: súplicas de perdón, promesas de cambio, apelaciones a la unidad familiar y ocasionales amenazas veladas sobre mi soledad futura sin ellos. La primera carta llegó en febrero de 2024. Sergio escribía: Papá querido, cada día en prisión reflexiono sobre nuestros errores. Estábamos desesperados, confundidos, influenciados por personas malvadas. Pero sigues siendo nuestro padre y nosotros seguimos siendo tus hijos. Por favor, considera visitarnos para que podamos explicarte mejor lo que realmente pasó. Leí cada carta meticulosamente, pero nunca respondí a ninguna.
no por crueldad, sino porque había desarrollado una comprensión clara de la diferencia entre arrepentimiento genuino y manipulación continua. Sus cartas nunca incluían reconocimiento completo de la gravedad de sus actos, nunca asumían responsabilidad total por sus decisiones y siempre incluían justificaciones que minimizaban su culpabilidad. En octubre de 2024, Cristina intentó una aproximación diferente, enviando una carta que decía: «Papá, mamá se sentiría devastada si supiera que has rechazado completamente a tus hijos». Ella siempre creía en el perdón cristiano. ¿No crees que ya hemos pagado suficiente por nuestros errores? Esa carta me molestó más que las demás, porque utilizaba la memoria de Rosa para manipularme emocionalmente. Decidí responder, pero no directamente a ella. En su lugar, escribí una carta al capellán de la prisión explicando mi posición y pidiéndole que la compartiera con mis hijos si consideraba apropiado hacerlo. «Estimado padre González», escribí, «mi difunta esposa Rosa efectivamente creía en el perdón cristiano, pero también creía en la justicia, la protección de los inocentes y las consecuencias apropiadas para acciones graves. Perdonar no significa eliminar las consecuencias legales del crimen, ni requiere restaurar relaciones con personas que demostraron estar dispuestas a cometer asesinato por beneficio económico. He perdonado a mis hijos en mi corazón para liberar mi alma del rencor, pero eso no significa que deba exponerme nuevamente a su influencia tóxica o pretender que nuestra relación familiar puede ser restaurada». A finales de 2024, mientras escribía en mi diario personal, un hábito que había desarrollado como parte de mi proceso de sanación emocional, reflexioné sobre la transformación extraordinaria que había experimentado mi vida. Hace 1 año y medio era un viudo solitario y vulnerable, manipulado por sus propios hijos, viviendo en constante riesgo sin saberlo. Hoy, soy abuelo de una niña maravillosa que llena mis días de alegría, padre adoptivo de una mujer excepcional que arriesgó todo para salvarme, y fundador de una organización que está ayudando a docenas de personas en situaciones similares a la mía. El 23 de diciembre de 2024, exactamente 3 años después de la muerte de Rosa, organizamos una celebración especial en el Centro Rosa Vázquez. Habíamos ayudado a 112 ancianos durante nuestros primeros 4 meses de operación, preventing al menos 6 casos graves de abuso financiero familiar y proporcionando apoyo legal y emocional a decenas de personas vulnerables. Valeria, ahora con 10 años y floreciendo académicamente en su nuevo ambiente educativo, tocó piano durante la ceremonia. Interpretó Ave María de Schubert, la pieza favorita de Rosa, con una técnica y emotividad que habría hecho llorar de orgullo a mi difunta esposa. Padre Antonio ofreció una bendición especial. «Señor, bendice a esta familia que se formó no por accidente biológico, sino por elección consciente basada en amor genuino, lealtad mutua y compromiso con la justicia. Que su ejemplo inspire a otros a reconocer que la verdadera familia se construye con valores compartidos, no con vínculos sanguíneos». Mientras observaba a Nerea y Valeria iluminadas por las luces navideñas del centro, rodeadas de ancianos que habían encontrado apoyo y protección gracias a nuestro trabajo, experimenté una paz profunda que no había sentido en años. Mi fortuna financiera, que mis hijos biológicos habían codiciado tanto como para planificar mi asesinato, ahora servía un propósito que Rosa habría aplaudido completamente: proteger a los vulnerables, construir oportunidades para los meritorios y crear un legado basado en compasión activa en lugar de acumulación pasiva. Esa noche, antes de dormir en mi hogar renovado, ahora lleno de risa infantil, conversaciones significativas y la seguridad de vínculos familiares auténticos, escribí la entrada final de mi diario del año. A los 78 años, he aprendido que las traiciones más profundas pueden abrir caminos hacia las bendiciones más inesperadas. Perdí 3 hijos que resultaron ser extraños codiciosos, pero gané una hija leal y una nieta preciosa que llenan mi vida de propósito renovado. Mi dinero, que una vez representó un peligro mortal,
Ahora es herramienta de protección y oportunidad para otros. Rosa estaría orgullosa de la familia que hemos construido y del bien que estamos haciendo en su memoria. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.